entonces quedamos atentos. Profe, iniciamos, bienvenidos. Les recuerdo, periodo 16.1, sesión 2 del curso Fundamentos y Generalidades de Investigación. Gracias. Bueno, buenas tardes, chicos. Les habla en este momento María Lorena. Voy a estar a cargo de la presentación del B-Learning de hoy. Para mí es un gusto poder interactuar con ustedes para esta fase, ¿sí? Dentro de la tabla de contenido que vamos a manejar está la introducción, qué es la investigación científica, elección de tema y el título, el problema de investigación, pregunta de investigación, objetivos, un ejercicio y hasta el final. Les pido y les solicito que podamos avanzar en el tema y al final hacemos las preguntas o por medio del chat y pues mis compañeros, la directora y el profe Luis me van compartiendo si es necesario en el momento de interrumpir. Sí, si no, esperamos al final. Entonces, dentro de esta introducción que tenemos, ya en el primer B-Learning, nosotros hicimos el ejercicio de hablar acerca de lo que era la investigación científica, para quienes pudieron estar. Entonces, recordemos que esta investigación es un proceso que nos conduce a generar un conocimiento científico. ¿Para qué? Para obtener una información que sea confiable y válida, que nos permita verificarla en el proceso, ¿sí? De esta manera poderla aplicar. Ok, entonces, el primer paso de la investigación es el planteamiento del problema en el cual nos encontramos nosotros, ¿sí? Durante su desarrollo vamos a buscar darle respuesta, no necesariamente puede ser positiva o negativa, pero es una posibilidad que nosotros damos en nuestra investigación y en el desarrollo pues vamos a ver cuál es la finalidad, ¿no? Entonces, es fundamental aprender que en el planteamiento y definirlo de manera adecuada, ya que se determinará el éxito o fracaso de este trabajo investigativo. De acuerdo a esto, en esta actividad nos vamos a dirigir a identificar cada uno de estos elementos del planteamiento de un problema de investigación en el campo disciplinar. He ahí la importancia en la fase anterior cuando nosotros les dimos 7 opciones de temas para que ustedes pudieran elegir al interés de cada uno según el campo de acción disciplinar que ustedes tuvieran, ¿sí? De formación. Continúa, Luis. Ok, vamos a tener en cuenta para este proceso la pertinencia del tema. Para ello tenemos unas palabras, unas claves para esta elección, ¿sí? Aunque ya lo hicimos, pues vamos a darle relevancia a esta parte. Entonces, como primero debemos tener temas específicos en el área de interés disciplinar en el campo de formación, según la motivación de cada uno. El valor científico se profundiza en cuanto a lo científico, según las investigaciones que se han venido realizando o la generación de conocimiento, ya sea desde el punto de vista individual como hasta el punto de vista de otros investigadores. Debemos tener en cuenta la utilidad para la sociedad, para la población que hemos elegido, lo que deseamos investigar, lo que yo quiero como investigación, como investigador. Dentro de la información debemos tener claro que debemos tener suficiente información. Esta información surge ¿de dónde? A partir de las ideas, de las experiencias individuales o colectivas que tengamos, de la lectura del material, observación de eventos, problemas de nuestro diario vivir, que luego me van a llevar a la producción de un problema y motivan al investigador. De ahí partimos para hacer nuestro planteamiento y el desarrollo de nuestra investigación. El interés es importante en cuanto al investigador, ¿sí? La población a la que voy a tener en cuenta para esta investigación, la sociedad que será tenida en cuenta para este impacto que quiero llegar a hacer. ¿Listo? Dentro de este interés tenemos un inicio en los primeros pasos de la investigación que vamos a realizar creando el conocimiento científico desde los procesos sociales, ¿sí? Frente a problemáticas que hemos identificado o que se abordan en la realidad.
En cuanto a la actualidad, debemos tener en cuenta, dentro de la fase anterior, trabajamos artículos a partir del 2015, ¿sí? Que les hicimos referencia en eso en la parte de la rúbrica. Ya que no solo se tiene en cuenta este tipo de información en cuanto a la publicación, sino en cuanto a los temas a elegir, ¿sí? Sigue, Luis, por favor. Bueno, algunos de estos ejemplos que podemos ver en cuanto a la actualidad y los temas es el COVID-19. Ese sería un ejemplo en cuanto a nuestro tema. ¿Cuál sería el área de interés de nuestro campo disciplinar? La salud pública. Otro ejemplo podría ser el cambio climático. El área de interés o el campo disciplinar serían las ciencias ambientales. ¿Sí? Tenemos otras áreas, otros campos que podemos manejar, como comunicación, educación, política, salud, ingeniería, ciencias sociales, humanas, entre otras. Todo ya depende del interés del investigador. En cuanto al problema de investigación, empezamos con el tema que cada uno eligió para el problema de investigación. Para ello debo investigar, pero ¿acerca de qué debemos investigar? Frente a ese tema y esa idea que tenemos para desarrollar, tenemos que ver la situación, el fenómeno, el evento, el objeto de estudio conforme a mi idea, ¿sí? Debemos estructurar formalmente la idea de investigación, exponer todas las razones por las cuales se considera un problema pertinente de estudio y plantear el problema, es describir la situación de la realidad de manera objetiva. Bueno, ¿cómo plantear el problema de investigación? Esto es importante. Siempre vamos a ir de lo general a lo específico, ¿sí? Para ello debemos formular, este planteamiento debemos tener en cuenta que se debe formular de manera clara, precisa y específica, ¿sí? Tendremos en cuenta que se va a tener en cuenta la importancia, la posibilidad de la investigación, la viabilidad, el interés del investigador. Todo eso lo vamos explicando en el problema de investigación. Como ya lo había mencionado, vamos de lo general a lo específico, entonces tendremos en cuenta la situación que se puede presentar a nivel mundial, continental, nacional, regional y local. En el tercer punto, ¿cuáles son las causas del problema? Entonces, revisamos las causas que debemos contextualizar e ir relacionando con mis variables. El impacto del problema frente a mi población, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En lo que ya habíamos mencionado en la segunda parte, a nivel mundial, a nivel continental, nacional, entre otros. Y finalmente, debo expresar mi aporte para solucionarlo. O sea, ¿qué voy a lograr yo con esta investigación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué posibilidad hay de darle una solución? Ok, en este planteamiento de investigación consiste en describir de manera amplia la situación del objeto estudio, señalando todas las características del problema a investigar. ¿Qué tenemos en cuenta? Entonces, el contexto específico que permita conocer el origen. ¿Frente a qué? Frente al tema en esa problemática identificada, y debemos ser muy específicos. ¿Qué nos va a ayudar en este planteamiento? A delimitar. Debemos delimitar la parte espacial y lo temporal, o sea, el sitio, el lugar y el tiempo que nosotros vamos a hacer esa investigación. ¿Qué tiempo vamos a tener en cuenta? También delimitamos la población y la muestra de estudio. Tenemos que tener en cuenta la metodología. La metodología, manejamos el diseño, en el cual buscamos maximizar la validez y confiabilidad de la información y reducir errores. Debemos tener claridad en la población de estudio, que es lo que vamos a manejar, y nuestra unidad de análisis. La pertinencia de estudio, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ok, para este planteamiento, nuestra primera etapa de toda investigación es como un repaso de lo que ya hemos venido diciendo.
identificamos el problema o las circunstancias de estudio, identificamos los objetos de estudio y se clasifica la información para la formulación de la pregunta. Para esta formulación de la pregunta debemos tener en cuenta que es el cuestionamiento sobre el cual se desarrolla un proyecto o un proceso de investigación. Artículos basados en una pregunta. Y toda la pregunta de investigación debe comenzar con un pronombre interrogativo. Ustedes tienen dentro de su material un video en el cual que yo los invito a ver en el entorno de aprendizaje, en los recursos, un video donde les explica cómo formular la pregunta de investigación, ¿sí? Tenemos 5 elementos, los cuales ustedes deben identificar y tener en cuenta en la ficha. Dentro de esos elementos está la pregunta base de investigación. ¿Cuáles son esos pronombres interrogativos? ¿Qué, quién, cómo, por qué, cuándo, para qué, cuál, de qué manera? ¿Sí? Que es como inicia mi pregunta. Tengan en cuenta siempre el signo de interrogación y esta iniciación. ¿Qué importancia, cuál es la importancia de la pregunta? Entonces, la pregunta nos indica con claridad la información de qué debe obtener el investigador para resolver el problema. Orienta lo que se busca con la investigación. Todo el trabajo gira en torno a la pregunta, direccionando todo proceso de la investigación. Ayuda al investigador a estar centrado durante todo el trabajo y delimita el estudio y centra al investigador durante el proceso. Recuerden que la pregunta de investigación está directamente relacionada con el objetivo general. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, para poder formular mi pregunta debemos tener en cuenta en la redacción que sea de la siguiente forma. Primero, pues, interrogativa, lo que hablábamos de los signos de interrogación. Debe manejar un lenguaje sencillo, contener las variables de estudios, que es uno de los elementos que se maneja para la pregunta de investigación. Permite visualizar el escenario, sujetos, límites de estudio a la población a estudiar, contener la relación entre variables y delimitar lo temporal, la dimensión temporal y espacial. Ok, características de la pregunta. Entonces, la pregunta de investigación no debe tratar más de una problemática. No asigna una causa. No debe contener ni afirmaciones ni negaciones. La pregunta no debe plantear una solución. Es conveniente que antes de pretender evaluar la causa o el tratamiento de un problema, primero se consulte sobre la existencia y características del problema, es decir, los antecedentes de estudio. Debe ser relevante e importante para la sociedad y debe ser posible encontrarle una respuesta a través del desarrollo de la investigación. Mira, les voy a compartir una cosa. Entonces, continuamos. Formulación de la pregunta. Entonces, chicos, aquí tenemos 2 posibles preguntas, ¿sí? Recuerdan que yo les había dicho en la anterior diapositiva cosas que no debían hacerse en la pregunta. Una de esas es, bueno, redactar las preguntas y no afirmaciones. Entonces, ¿ustedes por qué creen? ¿Quién podría decirme por qué la primera está mal y la segunda está bien? No, bueno, yo el digo pronombre interrogativo. que no hay interrogativo. Porque Porque es que está haciendo una afirmación. No está Sí, haciendo por una eso. pregunta. Hay una puesta en posición, hay una imposición por parte de la pregunta. Ok, entonces como lo han venido diciendo, 1, no tenemos el pronombre, ¿cierto? Y 2, es una afirmación sobre los implementos de bioseguridad. Entonces no es correcto decir el uso de los implementos de bioseguridad en el área clínica es deficiente en el país, ya afirmando algo, ¿sí?
¿Qué decir? ¿Cuántos auxiliares de enfermería del Hospital El Tunal de la ciudad de Bogotá cumplen actualmente con el uso adecuado de los implementos de bioseguridad? Entonces, por lo menos en uno de los primeros elementos que estamos trabajando, no lo cumple, ¿cierto? Que sería cuántos, si tiene mi pregunta, mi signo de interrogación, y que no tenga esas afirmaciones. Ok, dentro de la estructura de la pregunta, como les venía diciendo, entonces tenemos cinco elementos que ustedes deben tener en cuenta. Entonces necesito que eso se los graben muy bien, los tenemos en la ficha y dentro del video que yo les dije que ustedes tienen de material, revísenlo porque les explican detalladamente. Entonces, la unidad pregunta base, ¿qué es? Entonces, es como se inicia la pregunta, lo que vimos anteriormente, el qué, cómo, por qué, cuál, de qué manera, ¿sí? El pronombre interrogativo. Cuando hablamos de la unidad, hablamos de quién, de los sujetos, los objetos, los fenómenos de estudio de los cuales voy a realizar yo mi investigación. ¿Quiénes son las variables? Las variables de estudio son las características que se van a valorar en esa investigación. Podemos encontrar, eso lo define el investigador, podemos encontrar desde 1, 2, 3 variables, ¿sí? Y son muy específicas. En el momento de ustedes diligenciar la matriz, tienen que ser muy puntuales, no se pide descripción ni que se extiendan, no, son puntuales. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. La dimensión temporal es el periodo de estudio, el tiempo, ¿de qué? De mi investigación. Aquí voy a hacerles mención en cuanto a que ustedes están haciendo una investigación en el 2020, sí, es una de las preguntas que hacen, pero la investigación que está realizando va a tener en cuenta esa dimensión temporal o usted está haciendo una investigación durante los años 2017 y 2018, ¿sí? Eso deben tenerlo presente en el momento cuando ustedes vayan a hacer la investigación o a identificar esta dimensión. La dimensión es el ámbito o el lugar donde se desarrolla el estudio. Listo. Ese sí, es un ejemplo. Digamos, la escuela militar en la ciudad de Bogotá. Digamos, esa sería una dimensión espacial, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, para ello, vamos a ver la formulación de la pregunta. De un ejemplo de pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos auxiliares de enfermería del Hospital El Tunal de la ciudad de Bogotá durante el año 2020 cumplieron con el uso adecuado de los implementos de bioseguridad? Como ya lo habíamos explicado, aquí en esta pregunta, en este planteamiento, identificamos cada uno de los elementos, los 5. La primera es la unidad pregunta base, que sería el pronombre, que es ¿cuántos? ¿Sí? La unidad de análisis serían los auxiliares de enfermería, que son sobre los que voy a hacer la investigación. Variables. Las variables que voy a tener en cuenta. ¿Qué voy a tener en cuenta? Los implementos de bioseguridad. Mi dimensión espacial, ¿quién va a ser? El Hospital El Tunal de la ciudad de Bogotá. ¿Y quién va a ser mi dimensión temporal? Durante el año 2020. ¿Listo? ¿Esto lo tenemos claro hasta acá? Sí, señora. Listo. Ok, continuamos, Liz. Listo, hasta ahí vamos con la pregunta de investigación. Ahora, los objetivos. ¿Sí? Son los propósitos del estudio y expresan la finalidad a la que se pretende llegar con la investigación. ¿Qué características tienen mis objetivos? Entonces, deben ser claros y precisos. Deben estar expresados al comienzo con un verbo en infinitivo, es decir, terminan en ar, er, ir. Ejemplo, conocer, determinar, elaborar, evaluar, formular, analizar, ¿sí? Deben ser coherentes con la pregunta de investigación y el título de la propuesta o proyecto de investigación. Recuerden que ya les había mencionado que tanto la pregunta como el objetivo van en estrecha relación y en directa relación. ¿Listo? Ahora, deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué quiero hacer con la investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar con la investigación? ¿Sí? Es la finalidad
a lo que quiero llegar con la investigación y delimita el estudio. Ok, siguiente, Luis. Para eso manejamos los verbos de la taxonomía de Bloom. ¿Qué quiere decir? Se maneja una estructura donde relacionamos la pregunta de investigación con el verbo, ¿sí? La articulación entre estos dos, que es importante. Para el objetivo general hacemos referencia de lo grande. Como veníamos diciendo, vamos de lo general a lo específico. De general es lo global, el resultado que se espera obtener al terminar un proceso investigativo, ¿sí? En los específicos, el propio señala los resultados o metas parciales que se deben concluir para obtener el objetivo general. O sea que estos específicos ayudan a resolver el propósito del objetivo general. Normalmente nos piden 3 objetivos específicos. Este tema lo especificaremos para la siguiente fase, ¿sí? Pero tengamos claro esto. En la taxonomía de Bloom, él maneja una pirámide, Benjamin Bloom, que es un psicólogo educativo y trabaja en la Universidad de Chicago, que trabajaba. Desarrolló una herramienta clave para estudiar y comprender este proceso de aprendizaje. Entonces, él que busca relacionar los niveles de las facultades cognitivas con los objetivos, las habilidades, ¿sí? Nos sirve para podernos fijar de manera clara con los objetivos para alcanzar. Y dependemos del verbo, y todo depende del verbo que vamos a elegir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dependiendo del verbo que yo elija para mi investigación, es la que me va a proyectar qué es y qué voy a hacer cuando elijo cada objetivo, ¿sí? El proceso de información, los alcances que voy a tener, y va a depender de qué, de los tiempos, del recurso, la necesidad que yo vaya a tener. Entonces manejamos los verbos en cuanto al conocimiento y la comprensión de mi investigación, la aplicación y el análisis, la síntesis y la evaluación, ¿sí? Son como las fases que tengo en cuenta también para poder desarrollar mi investigación. Ejemplos que tenemos nosotros tanto en nuestros recursos del curso, tenemos esta tablita, los objetivos. Son unos ejemplos de objetivos generales que podemos emplear, unos sugeridos y también unos ejemplos para los objetivos específicos. Entonces, según la investigación, ustedes tomarían y revisarían qué verbo les sirve a ustedes. Estos verbos son importantes, ¿por qué? Porque ellos definen la acción que voy a tomar para mi investigación. Esta acción repercute en la factibilidad de la investigación, o sea, qué tan posible, qué tan factible va a ser mi investigación, ¿sí? Cosas que sean alcanzables. Los objetivos son alcanzables, o sea, que el investigador pueda lograr, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, voy a compartirles un enlace para que procedamos a revisar cada uno de sus computadoras. Un ejercicio. Ustedes me dicen si pueden acceder a la información. Sí, profe. Listo, entonces les doy un espacio y ustedes resuelven y ya socializamos acá. Bueno, es importante que cada vez que hacemos participación en las sesiones de B-Learning, tratamos de organizarlas según el tiempo que está establecido en la agenda, ¿sí? De tal manera que el estudiante de pronto de una manera previa ya haya podido revisar la información, y cuando ya llegamos acá a la sesión, pues tratamos de aclarar, explicar algunos contenidos que tenemos en la unidad. Una estudiante me preguntaba ahí que, porque estábamos hablando de los objetivos específicos, si la matriz no traía incluir estos elementos. Entonces, como te digo, como es la explicación de los contenidos que tenemos en la unidad, entonces tratamos de abarcar de manera general lo que estamos trabajando en las unidades. Entonces, este ejercicio es para que pues identifiquen dentro de lo que han leído, dentro de lo que la profesora estaba proyectando, y puedan tener mayor claridad frente a lo que se va a hacer en la actividad final cuando la profesora les explique lo de la matriz a diligenciar. ¿Es un formulario? Sí, es un formulario. Por favor, pues ahí tienen la opción de
de escoger la respuesta según lo que comprendan, no importa que se equivoquen. Aquí vamos a hacer la realimentación. Por favor, silenciamos los micrófonos. Te agradezco, Marcela. Silenciar el tuyo, gracias. Profe Lorena, copiamos de nuevo el enlace. Ya les comparto nuevamente el enlace. ¿Todos pueden acceder a alguna dificultad? Si todos ingresan desde su correo institucional, pues el formulario no tendría ninguna dificultad de acceso. Bueno, en ese momento nos acompaña el profesor Luis Caballero y la tutora Lorena Murande, pero el nombre del tutor no es al que se encuentra en la sesión, es al que lo acompaña a usted en el curso. Bueno, llegado al caso que alguno no recuerde el nombre de su tutora, entonces puede poner el nombre de la profesora Lorena Murande o el nombre del profesor que nos acompaña, Luis Caballero. Nos preguntan que si esta presentación es compartida. Si no compartimos diapositivas, pero sí se enviarán a sus correos institucionales la grabación para que ustedes puedan hacer revisión de lo que necesiten. Eso se realizará el día lunes, ¿no? Más o menos, profe, el lunes estaremos enviando la grabación, ¿cierto? Sí, yo creo que el lunes, porque se envía se espera la grabación del día de mañana, que es la réplica y se les comparte a los correos institucionales la grabación de las dos, de la de hoy y la de mañana. Ok, igualmente es importante que tengan en cuenta que, bueno, si surge una duda en el desarrollo de la actividad, pues está el foro para que la pueda plantear ahí y su tutor le haga la aclaración. No, pero profesora, resulta que yo llevo días esperando que el tutor me responda en el foro. Bueno, entonces si necesitas una orientación de una manera más rápida y personalizada, es buscar el horario de atención vía Skype en el entorno inicial y ahí consigues la franja de atención del tutor y el usuario para que lo puedas contactar pues en su franja y con mayor tiempo y mayor detenimiento pueda dar solución a las inquietudes. Pero resulta que, bueno, el horario del profesor es en la mañana y yo solamente puedo en la noche. Puedes dejarle la inquietud y el tutor te va a dar respuesta. También puedes enviarle un correo por mensajería interna o por correo institucional. O sea, los canales están establecidos para que ustedes puedan expresar sus dudas, sus inquietudes. Igualmente, en el entorno inicial encuentran mi horario de acompañamiento por si algún estudiante requiere pues, alguna aclaración pues, con su tutor, atendiendo el conducto regular. Bueno, profesora, que ¿ya alguien tiene alguna duda? ¿Todavía les falta? Todavía falta. Demos espera, porque es que unos entraron tarde
para que terminen y vamos a socializar. Ok, listo. En el formulario, ¿a qué te refieres, Natalia, cuando dices 2 unidades de análisis? ¿En el formulario? Buenas tardes, profe. Sí, señora. Yo observo que de pronto 2 unidades de análisis puede ser lo del tema de la comunidad y los hombres y las mujeres entre los 20 y 30 años. No sé. No, porque acuérdate que ¿Cuál la sería comunidad... así? Pues las dos. Ok, no, acuérdate que son 2 distintas. La unidad de análisis, Luis, devuélveme la diapositiva donde les describe a ellos cada uno de los elementos. ¿A la qué? A la dimensión espacial. Esa. No, la anterior. Esa es la estructura de la pregunta. Te recuerda que la unidad de análisis es el sujeto o el objeto de estudio. Digamos que, profe, los dos podrían ser los objetos de estudio, ¿no? La comunidad y los hombres entre los 20. Pues no, realmente, porque es que acuérdate que cuando hablamos de unidad, bueno, podríamos manejarlo así, pero cuando vamos a identificarlo, lo vamos a hacer de manera más específica, ¿sí? Si yo en dado caso no hubiese dicho hombres y mujeres, sino hubiese dicho cuál es la percepción de la comunidad yucuna, ¿sí? Podría tomarlo como unidad de análisis. Pero en este momento, como yo ya no estoy generalizando, estoy especificando, lo tomo como mi unidad de análisis. ¿Quiénes? Los hombres y las mujeres entre tales edades, ¿sí? Porque ahí estoy delimitando. Bueno, sí, profe, un poco más específico. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Exacto, sí. Bueno, profe, yo creo que hacemos la alimentación porque ya varios están escribiendo que listo, que ya lo pudieron hacer. Entonces miramos la alimentación. Profe, ¿me podrías aclarar a Daniela que si está desde el celular y que si es obligatorio que ella realice el formulario? Bueno, también estamos trabajando en mejorar el aplicativo para que desde Moodle el estudiante pueda desarrollar estas actividades desde el celular. Entonces, no, pues no logras desarrollarlo porque es desde el celular. Entonces, podrías estar atenta a la reglamentación ahorita que va a hacer la profesora y pues tendrías en cuenta los elementos cuando vayas a desarrollar la actividad. Listo, profe. Listo, ok. Entonces, vamos a socializar. ¿Quién tuvo alguna dificultad o tiene alguna duda en cuanto a los elementos para identificar de esta pregunta que tuvieron de ejercicio? Pues yo la verdad profe, tuve yo uno vi mal. los resultados y a mí me fue mal en todo lo del comienzo. ¿Por qué te fue mal? Pues yo, por ejemplo, pensaba en donde decía cuál es la dimensión temporal. Yo coloqué la edad, y eran los años. Yo creo que lo que los hombres y las mujeres entre tal edad, pero esa respuesta estuvo mal y la respuesta eran los años. Ok, sí. Cuando hablamos de la dimensión temporal, recuerden que yo les dije a ustedes que es el periodo de la investigación que ustedes están haciendo. ¿Cuál es el periodo? El que ustedes determinen como investigadores. Voy a hacer un estudio de... No, un estudio no. Voy a analizar la afectación, digamos, del COVID en los niños de bachillerato del colegio tal en el año 2020, ¿sí? O sea, siempre va a ser mi periodo, mi año, el semestre, los meses, ¿sí? Que yo vaya a estipular en mi investigación. Cuando hablamos de algo específico, ¿sí? Que damos una característica, normalmente son las variables, pero cuando damos esta característica de edades,
de sujeto o mi objeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que eso va a ser parte de la unidad de análisis, más no de la variable. Yo no entiendo, ¿Sí? profe, la última pregunta que hacen. De acuerdo al tema de la pregunta en mi sesión planteada. ¿Cuál pregunta? Pues cuando ya respondes eso le das pasar, sale en otra pantalla con una pregunta que vale 5 puntos. Ah, ok, ya me di cuenta. Qué pena. Es leer la pregunta y, Sí. y saber cuál es el objetivo. Ok. Sí, es que no me ha puesto las gafas. Ok. ¿Quién más? Bueno, entonces la pregunta dice, ¿cuál es la percepción de los hombres y mujeres entre 20 y 30 años de la comunidad yucuna de la Amazonía colombiana en relación al concepto de planificación familiar durante los años 2019 y 20? Entonces, comunidad de pregunta base, tenemos el pronombre que estamos empleando, que es ¿cuál? ¿Sí? La unidad de análisis que vamos a manejar son los hombres y mujeres entre 20 y 30 años. La variable es la planificación familiar. La dimensión espacial la vamos a tener en cuenta como la comunidad yucuna de la Amazonía colombiana. Y la dimensión va a ser los años 2019 y 2020. Creo que está pendiente porque a lo último dan un linda asistencia. Seguro está correcto. Sigamos, Luis. Tenían una pregunta de los objetivos, ¿sí? Entonces el tema era profesora, factores si me permite, sociales. yo tengo una pregunta. Dime. Estoy tratando de asimilar esto con el trabajo correspondiente a la tarea tesis. Es decir, lo que ustedes quieren es que nosotros encontremos algo que está implícito y no explícito en el artículo y que lo manejemos en este tipo de preguntas y le hagamos todo este análisis. Bueno, permítame un segundo. En la explicación de la actividad daremos respuesta a tu inquietud para que pues ya sepas cómo desarrollas la actividad y haremos la aclaración de los artículos que nos traen de manera textual la pregunta de investigación. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, la temática hasta ahora es darles a ustedes unos conceptos fundamentales para que ustedes vayan asimilando y vayan entendiendo. Y a raíz de eso les estamos planteando un ejercicio para que ustedes puedan comprender y aplicar esos conceptos que hemos estado hablando el día de hoy, ¿sí? Y que pues ustedes previamente ya han venido revisando dentro de los recursos que ustedes tienen disponibles del curso y de la fase que se está manejando. Seguido a eso, cuando terminemos esta realimentación, les voy a explicar la matriz de la fase de lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, en cuanto al objetivo que ustedes tenían ahí para la identificación, tenían un tema. Son los factores sociales que influyen en la drogadicción de los jóvenes de Bogotá en el año 2020. Es la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la drogadicción de los jóvenes entre 17 y 18 años de edad de localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá en el año 2020? De acuerdo a las tres opciones que ustedes tienen, sabemos que es la B, pero ¿quién me dice por qué no son las otras? Porque, digamos, en la C es un objetivo específico. Son objetivos específicos. ¿Quién más? Pues la respuesta es igual a de mis compañeras, pero pues quiero hacer una connotación, porque pues ya cuando dicen que aprender los factores prevalentes para la drogadicción en el año 2020, pienso que está, digamos, desarticulado de la zona como tal que está influyendo, digamos, que lo recoge el número B. Creo que lo saqué por ese lado. Y la frecuencia, en ningún momento hablan sobre la frecuencia del riesgo, sino hablan más bien de los factores que influyen. Entonces creo que también la saqué por ese lado. ¿Sí me hice entender? Qué pena. Sí. Bueno, pues aquí quiero hacer una anotación. Pues digamos, estos ejercicios, esos ejemplos que pusimos para la selección del objetivo,
no los pusimos tan estructurados, ¿sí? Porque la idea era que dentro de los que están de una manera simple, redactada, que no cumplen con un requerimiento básico en la formulación de un objetivo general, el estudiante en este ejercicio de una manera fácil pudiera comprender pues que hay elementos que se asocian desde el objetivo general con la pregunta y que esa sería la respuesta correcta. ¿Listo? De hecho, la pregunta lo llevaba uno a esa respuesta B. Exactamente, pero entonces fíjate que por eso se formularon de esa manera. Si se hubiese hecho un ejercicio con objetivos más elaborados, incluyendo 2, 3, 4 variables de estudio que puede variar en una pregunta de investigación, entonces la idea de esto era hacerlo de una manera más sencilla y más práctica para la comprensión del tema. Perfecto. Listo, Ok, listo. Efectivamente, como lo han dicho, si se dan cuenta, pues la pregunta va en estrecha relación con el objetivo y tiene varias de las variables que la pregunta contiene. ¿Listo? La otra carece de más información. Entonces, procedemos a explicar la actividad de la fase 3. Entonces, ustedes en la fase 2 tuvieron la opción de elegir un tema dentro de los 7 temas que tenía la guía, ¿sí? Dentro de las directrices que les dimos a ustedes, les dijimos que debían elegir ese tema que tuviera relación con el campo de formación disciplinar que ustedes tuvieran. ¿Qué quiere decir? Que tuviera relación con la carrera que cada uno está estudiando, ¿sí? Una vez elegido el tema, ustedes procedían a encontrar 2 artículos científicos con resultados de investigación aplicada, ¿sí? Ahora, que cumplieran con ¿qué? Con una estructura que ya se les había mencionado en la guía, como mínimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir manejando esa temática y esos artículos que ustedes eligieron, ¿sí? Los 2 artículos. En esta ocasión ustedes no van a hacer un análisis como lo hicieron anteriormente, sino lo que van a hacer es a identificar estos elementos que contiene el artículo, ¿sí? Esta información se encuentra de manera implícita o explícita, depende del artículo que ustedes trabajaron, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes vayan a llenar esta matriz con esa información. Entonces, van a colocar, vamos a trabajar solo un artículo, ¿sí? Del artículo van a relacionar el título del artículo normal, tal cual está allá. El enlace, les recuerdo que deben verificar que cuando ustedes colocan el enlace, ustedes le den clic y verifiquen que sí puede acceder uno. ¿Por qué? Porque el docente debe acceder para verificar ese artículo. Ahora, en el tema de investigación van a trabajar dos ítems. ¿Cuáles son? El tema. ¿Qué es el tema? Es la idea general de la investigación. ¿De quién? Del artículo que ustedes están trabajando. No quiere decir que en el tema ustedes van a colocar el tema que eligieron de las 7 opciones del tema que les dimos a ustedes, ¿sí? El que eligieron. No, no es ese tema, es el tema en cuanto a la idea general del artículo. Ahora, la pertinencia del tema. Van a tener en cuenta para redactar, aquí tienen que ser muy puntuales y concisos, ¿sí? No necesitamos un montón de contenidos, solo que expresen la necesidad y la importancia de la investigación. En cuanto a los elementos de la pregunta de investigación, les quiero hacer énfasis en algo. Resulta que hay una falencia en esta matriz y necesitamos, como pues no se puede modificar la ficha, porque pues ya está certificada así, que ustedes nos compartan la pregunta de investigación abajo de la matriz, ¿sí? Como ustedes manejan, entregan en un documento Word, la tablita, en la parte de abajo colocan pregunta del artículo 1 y pregunta del artículo 2. ¿Por qué? Tanto le sirve como al estudiante como al tutor para que podamos revisar y ver cómo desglosan ustedes cada uno de los elementos, así como hicimos en los ejercicios anteriores. Se coloca la pregunta y de ahí ustedes extraen cada uno de los elementos. Entonces, la pregunta base, la unidad de análisis, las variables, las dimensiones. Para esto, ustedes, ya les voy a dar un ejemplo de cómo va a quedar la matriz para que lo tengan en cuenta. Los elementos también son claros y puntuales, ¿sí? Nada de definir el elemento, no se está pidiendo eso, es identificar, desglosar ese elemento de la pregunta. Y en cuanto al objetivo general, ese objetivo normalmente siempre se encuentra en el artículo.
Entonces, si se dan cuenta, es muy sencilla la temática. Toman el artículo, identifican el objetivo. ¿Cómo lo pueden encontrar? A veces está en el resumen o al principio de la introducción o hasta en el método. Pueden encontrar ustedes el objetivo y se encuentra como objetivo. El objetivo de este artículo fue, el propósito de este artículo fue, o con el fin de, ese es el objetivo que ustedes van a identificar. Para ello deben tener en cuenta dos cosas. Bueno, una cosa, que el objetivo empiece con un verbo en infinitivo, ¿no? Vuelvo y les digo, la información que ustedes van a colocar debe ser muy puntual. El objetivo dice, el objetivo de mi primer artículo, no. Empiecen de una vez. Evaluar, contextualizar, Empieza con un verbo en infinitivo. ¿Listo? A partir de este objetivo textual, ¿se tiene que citar? Sí, en esta ocasión, sí, ustedes van a ir textual. No necesitan redactarlo. El mismo artículo les arroja a ustedes el objetivo, realmente. Y de ahí pueden partir también en el planteamiento de la pregunta. Porque aunque algunos artículos manejan o presentan algunas preguntas, no todos tienen y cumplen los elementos. Eso es una claridad que les hago. ¿Por qué? Perfecto, sí, porque a pesar de que ustedes van a identificar la pregunta, tienen que estructurarla, ¿sí? Si ustedes encuentran, hay muchos artículos que encuentran varias preguntas, ¿sí? Como 2, 3 preguntas, pero son muy pocos y son muy incompletas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es completarlas, que vayan en afinidad con el objetivo y que tengan todos los 5 elementos que necesitan, ¿sí? Que es la pregunta, la unidad, la variedad, las variables y las dimensiones. Permíteme, profe, ahí una anotación. Bueno, la idea de este ejercicio es que el estudiante, una vez hizo el análisis de la lectura de la ficha de resumen, ¿se acuerdan de la actividad anterior? Ya tiene elementos e información que le permite extraer para diligenciar esta matriz. Es importante que articule la relación que tiene el título con el tema, ¿sí? Y de ahí poder extraer los elementos de la estructura de la pregunta que se explicó ahorita, para que puedan diligenciar los elementos y puedan formular la pregunta. ¿Por qué vamos a adicionar en la parte final de la ficha la pregunta? Pues para que el tutor y el estudiante pues tenga mayor como organización cuando haga el desglosamiento de los elementos. Importante, porque lo que pasa es que en la realimentación de la matriz de la ficha resumen me quedó mal un artículo porque uno lo escogí de cambio climático y el otro lo hice de las competencias de aprendizaje. ¿Qué hago ahí? En este caso, el estudiante en esta nueva fase debe hacer el ajuste del artículo, ya sea por vigencia, ya sea porque se equivocó en el tema, pero en ese momento, de acuerdo a la realimentación que le dé su tutor de la fase 2, debe hacer los ajustes para la fase 3. Por eso insistíamos que el tema que escogieran era un tema que debía estar relacionado con su programa de formación, porque pues iba a estar articulado en las demás actividades. Entonces, pues importante eso. Si tienen alguna duda de los artículos o que mira, profesores, que no encuentro, no logro identificar las variables de estudio en mi artículo, yo considero que son esas. Ustedes le pueden preguntar a su tutor y el tutor le puede orientar la duda. Es una sola pregunta, o sea, cuando tú desarrollas una investigación, hay un planteamiento principal. Ese planteamiento es el que permite enrutar el desarrollo de la investigación. Entonces, hay preguntas complementarias, pero no, es solo una pregunta de investigación que es la que deben desglosar y de ahí, pues, está el objetivo general de la investigación. No deben incluir objetivos específicos ni ningún otro elemento que no esté en la tabla del formato. O sea, gracias. ¿El objetivo general es de ambas preguntas en una solo? ¿Es que traten de entender o me equivoqué? El objetivo general es de cada uno de los artículos. O sea, ustedes en la matriz van a tener de cada artículo el título, el tema de investigación, los elementos, la pregunta y el objetivo general. Del otro artículo igualmente, el título, el tema de investigación, elementos, objetivo, pregunta. ¿Sí? Lo que sí, así como hicieron en la matriz pasada. Correcto. ¿Y qué es lo que hablaba de la vigencia? No entendí esa parte de la vigencia. La vigencia es que ustedes debieron tener, para que el artículo de ustedes les cumpla, es que, bueno, tienen que ser artículos científicos con resultados de investigación aplicada. Deben cumplir con una estructura que manejaba la guía, que se les dijo, ¿sí? A ustedes. Y aparte,
Lo tengo aquí. La estructura que ustedes, que les mencionaba la guía, era el resumen, introducción, métodos, metodología, resultados y discusión, ¿sí? Que es lo mínimo que debe tener. Y aparte de eso, la rúbrica les decía que debían tener, digamos, que no fueran mayor a 5 años la publicación, es decir, a partir del año 2015 debían ser sus artículos. Y que el tema fuera un único tema relacionado con tu campo de formación disciplinar. Quiere decir que los que eligieron 2 temas deben hacer el cambio. El que eligió un artículo que se pasó del 2015 debe cambiar el artículo, ¿sí? Porque deben cumplir con eso. Si se llegaron a equivocar para la segunda fase. A eso hace referencia la directora. No, sí, y también es importante, mira, que de pronto en el ejercicio de leer toda la información de la unidad, no solamente en este curso, sino yo sé que ustedes tienen otros cursos matriculados y el tiempo y el trabajo, bueno, varias situaciones que hacen que de pronto no haya el tiempo que uno quisiera darle a la lectura de las herramientas. Se presentó en esta fase que muchos estudiantes de pronto no hicieron lectura completa de los ítems de la rúbrica de evaluación. Y eso hizo que algunos estudiantes no se fijaran en ese pedacito, en la vigencia de los artículos. O sea, la idea era buscar investigaciones recientes, no investigaciones que tuvieran un periodo de tiempo ya muy antiguo. Entonces, ay, no, sí, profe, qué pena, es que no leí la rúbrica. Y pero no me fijé en ese elemento. Bueno, eso no significa que la actividad le vaya a quedar mal, no, simplemente que faltó a un ítem de evaluación. Por eso recomendamos desde que se inicia la actividad, por favor, hacer lectura de la guía y de la rúbrica de evaluación para que el estudiante tenga claros los aspectos que serán evaluados una vez se entregue el producto académico. Vuelvo, insisto, si un tutor en el determinado momento no le ha dado respuesta a su duda, por favor, contáctelo vía Skype para que su tutor pueda orientarlo de una manera específica en la duda que el estudiante tenga. Es un canal que tenemos inmediato según la franja del tutor para que los pueda acompañar y los pueda aclarar. Y efectivamente, si no cumple el artículo que usted trabajó en la fase 2, pues debe hacer un ajuste para que la fase 3 pues cumpla con lo solicitado. Listo, profe. Doctora, una pregunta, qué pena, pronto un poquito salida del tema. Lo que pasa es que en la fase 2 yo no la pude presentar porque pues me encontraba sin equipo y no tuve acceso a un elemento tecnológico pues para poder realizar la actividad. ¿Será que es posible que yo realice ese trabajo para recibir la retroalimentación y así que no me va a llamar en la fase 3 por correo interno? ¿O ay, yo cómo tendría como esa retroalimentación del primero? Bueno, como expresas que eso me da a entender que no entregaste la actividad, ¿cierto? No pudiste subirla al entorno, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué te recomiendo? No, señora. Vas a comunicarte con tu tutor, en este caso, preferiblemente en Skype, donde tú le digas, tuve la siguiente dificultad, profesor, pero me interesa hacer la fase 3 porque falta la fase 4 y la fase 5. Entonces, yo voy a desarrollar la fase 3 con estos artículos, ¿me puedo orientar? Pero tú puedes solicitarle a tu tutor, pero en este caso sí sería que lo hicieras por Skype para que el profesor tenga conocimiento de la situación y te pueda orientar directamente, porque si tú en el foro de la fase 3 empiezas a hablar del ejercicio de la fase 2, pues puedes generar confusión con los estudiantes del grupo. ¿Listo? Profe, vamos a hacer también nuevamente una aclaración que se hizo en el primer B-Learning para que lo tengan en cuenta. Chicos, la importancia de lo que les decía la directora, leer no solo la guía y la rúbrica, sino también tener en cuenta las intervenciones que tiene cada uno de los tutores en el foro, ¿sí? Es importante que ustedes sepan, para esta actividad también se está manejando en la rúbrica, que ustedes deben subir sus aportes de manera oportuna. ¿Qué quiere decir? Ustedes no pueden pretender que 3 días antes se les realimente a ustedes los trabajos. No, estas actividades están programadas casi de 25 a 27 días para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí? Uno de los ítems o criterios que tiene la rúbrica es que ustedes publiquen en la segunda semana después de habilitado el foro, ¿sí? Entonces, deben tener en cuenta eso y seguir todas las instrucciones para que ustedes publiquen lo más completo. Ustedes colocan el título consultado, el enlace, que van a colocar el tema principal. Entonces va a ser implementos de bioseguridad. La pertinencia, acuérdense que debe tener 2 cosas, la necesidad y la importancia. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Pues el cumplimiento de las normas de bioseguridad en salud pública para valorar la importancia, ¿cuál es? El para qué. Entonces,
para valorar que puedan estar expuestos los auxiliares de enfermería del Hospital El Tunal, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra pregunta de investigación, como habíamos dicho, la pregunta base va a ser ¿cuántos? Recuerden los signos de interrogación y que es solo esta palabra, ¿cuántos? El pronombre. La unidad de análisis, ¿de quién estábamos haciendo qué? ¿Cuáles eran nuestros sujetos? Entonces, ¿quiénes? Los auxiliares de enfermería. ¿Quiénes van a ser nuestras variables? Entonces, los implementos de bioseguridad, ¿sí? ¿Quién es mi dimensión temporal? El año en el que hice yo la investigación. Entonces, el año 2020 o durante el año 2020. La dimensión espacial, ¿quién? Entonces, el hospital, el Tunal de la ciudad de Bogotá. Ahora, el objetivo general, pues aquí lo estamos relacionando, ¿sí? Con la pregunta de investigación y sería establecer la cantidad de auxiliares de enfermería del hospital, el Tunal, de la ciudad de Bogotá, que durante el año 2020 cumplieron con el uso adecuado de los implementos de bioseguridad. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo y la pregunta van relacionados. No se puede modificar la matriz, por eso hacemos la apreciación de la pregunta. Entonces, no modifiquen la matriz, ¿ok? Ni quitando ni colocando información que de pronto no se solicite. Este mismo ejercicio lo tienen que hacer para los dos artículos. No sé si tienen preguntas en cuanto al tema de la matriz. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. Digamos, yo sí seleccioné un artículo, bueno, dentro de los 5 años, y el otro no es dentro de los 5 años. Entonces, lo cambias. Lo cambias. Okay, eso fue lo que dijimos al principio, deben cambiar y cumplir con lo que requería la fase 2. ¿Por qué? Porque en la fase 3 en la guía les dicen que deben continuar con los artículos de la fase 2, se supone que esos deben cumplir con la fase 2. ¿Qué era? Pues el año, que el tema esté relacionado con el campo de formación disciplinar y el año de publicación. La estructura, ¿no? Profe, yo tengo otra pregunta. Muchas gracias. Perdón, ¿ese cambio se debe informar al tutor del curso o simplemente se hace? No, en el ejercicio de realimentación, en el ítem que corresponde a la vigencia de los artículos, ahí el tutor tiene que hacerte la realimentación. Entonces no hay ningún inconveniente. O si tú quieres en el pro, le dices, ay, profe, estoy haciendo cambio del artículo, ya que en la realimentación me indicaste que no cumplía con el ítem de vigencia. Ok, gracias. Ok.